A mediados del siglo XIV, Europa recibió la visita de una calamidad que no había conocido con anterioridad, con una tasa de mortalidad que ni siquiera había sido superada por las dos guerras mundiales del último siglo. Se estima que en todo el continente murió alrededor de un tercio de la población en el plazo de 3 años. La causa fue una pandemia, conocida en su momento como la Gran Pestilencia y después como la Peste Negra. Más de un cronista contemporáneo señaló que los vivos no eran suficientes para enterrar a los muertos. Hoy, 2 de septiembre del año 2021, vamos a hablar de la peste negra aquí en Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. Las consecuencias de la peste negra fueron mucho más allá de una tasa de mortalidad devastadora. Fue un golpe tremendo contra la conciencia colectiva de la Europa medieval. Hizo desaparecer las certidumbres y el optimismo de la Alta Edad Media. Parecía que Dios estaba desencadenando un castigo terrible sobre su pueblo, que no se había visto desde principios del Antiguo Testamento. Seguramente, había algo podrido en el corazón de la humanidad para merecer semejante devastación, o algo muy podrido, en particular en la Iglesia de Dios, que no podía hacer nada para contener la marea mortal de las enfermedades. Para muchas personas parecía que había llegado los últimos días, el tiempo de la tribulación para la humanidad que debía preceder a la segunda venida de Cristo. Y antes de hacer esta pequeña pausa que hacemos constantemente, pues vamos a dejarles aquí unos saluditos a toda la gente de Bogotá que nos escucha, en Bogotá, en el departamento central, en el departamento del Valle de Cauca, en Antioquia, en Cundinamarca, en Nariño, en el departamento del norte de Santander. Un abrazo muy fuerte al departamento de Santander, al departamento de Magdalena, en Boyacá, en el departamento de Bolívar, en Atlántico, en Caquetá, en el departamento de Tolima, de César, de Córdoba, de Cauca, de Risaralda, de Huila, de Meta y de Sucre. De los 32 departamentos, hay 20 departamentos que se comunican con nosotros, que nos están dejando sus mensajitos, que nos dejan aquí los lugares donde nos están escuchando, y pues me siento muy contento. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, de Anchor, de Breaker, de Google Podcasts, de Apple Podcasts, de Overcast, de Radio Republic, de Tuning. En YouTube también nos pueden encontrar. Me gustaría que se pudieran suscribir al canal de YouTube, en SoundCloud, y pues dense una vuelta por Patreon para que sepan más o menos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer esta pausa, como les decía, y continuamos con nuestro programa. En la Edad Media, las personas no tenían ni idea de qué provocaban las enfermedades y por eso quizás eran incapaces de prevenir su extensión o aplicar algún tipo de cura. No fue hasta finales del siglo XIX cuando los científicos identificaron la bacteria
Yersinia pestis, que causó en ese entonces la plaga, y se dieron cuenta de que se transmitía mediante la picadura de las pulgas de las ratas negras. La más habitual de las enfermedades sufridas durante la peste negra fue probablemente la peste bubónica, llamada así por las vulvas duras y negras del tamaño de un huevo o incluso de una manzana que aparecían en las ingles y axilas. Los infectados sufrían fiebre y delirios, dolores violentos en el pecho y vomitaban sangre. Pocos vivían más de 3 o 4 días y muchos morían en cuestión de unas cuantas horas. En invierno, la forma neumónica de la enfermedad, que se extendía con la tos, era mucho más común, mientras que una tercera forma, la peste septicémica, infectaba la sangre y mataba a sus víctimas antes de que apareciesen esos síntomas. Algunos científicos actuales creen que la pandemia pudo haber sido vírica desde su origen. Probablemente, la peste negra tuvo su origen en las estepas de Asia Central y se extendió a través de las rutas comerciales hasta Europa. En una crónica, los tártaros que asediaban en el año 1346 el puerto de Cafa, en el Mar Negro, en la actual Teodosia, en Crimea, se vieron obligados a abandonar las operaciones a causa de la enfermedad, pero antes de irse, catapultaron por encima de las murallas los cadáveres de los que habían muerto con la esperanza de infectar a los habitantes. Al año siguiente, los mercaderes genoveses o las ratas a bordo de sus barcos llevaron la enfermedad de Cafa a Mesinas, en Sicilia, y en el año 1348 barrió todas las tierras del Mediterráneo y llegó a Inglaterra. En el 1349 al 1350, la plaga había devastado Francia, Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania y parte de la Europa central. Pasaba con gran rapidez de un lugar a otro, recoge el cronista inglés Robert de Abesbury, matando con celeridad al mediodía a los que estaban bien por la mañana. El mismo día 20, 40, 60 o con frecuencia más los cadáveres se depositaban en la misma tumba. En el puerto inglés de Bristol, la hierba creció en las calles silenciosas. En algunos lugares la mortalidad alcanzó tasas tan altas como el del 60% y en toda Europa, según las estimaciones más bajas, murieron unos 25 millones de personas. Muchos morían cada día o cada noche en las calles. Todo el lugar era un sepulcro. Giovanni Boccaccio, en el Decamerón. Describe la peste de Francia. La humanidad había perdido el favor de Dios y por toda Europa prevaleció un estado de ánimo lleno de pesimismo, y la literatura y el arte de esa época estaban llenos de imágenes de muerte y condenación, visiones del infierno y del diablo, de la danza de la muerte, la parca, los 4 jinetes del Apocalipsis. La conciencia de las consecuencias mortales del pecado condujeron a un aumento de la piedad, y con ello la crítica de la laxitud y la mundanidad del clero. Surgieron varios movimientos de protesta, como los Lollardos en Inglaterra y los husitas en Bohemia, y su rechazo a la autoridad papal fue un presagio de la reforma protestante del siglo XVI. No solo se desafió la autoridad establecida de la Iglesia. Una vez pasada la peste, los trabajadores agrícolas que sobrevivieron vieron cómo sus servicios eran muy buscados, provocando demandas de mejores pagas. Dichas demandas fueron rechazadas por la clase terrateniente. En Inglaterra, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores del año 1351
intentó congelar los salarios de los niveles inferiores a la plaga. El descontento resultante entre campesinos y aldeanos, exacerbado por los elevados impuestos, provocó rebeliones populares. Por ejemplo, la Jacquerie en el año 1358 en Francia y la revuelta de los campesinos en Inglaterra en el año 1381. También hubo revueltas en las ciudades de Flanders e Italia, aunque estas rebeliones fueron reprimidas a finales del siglo. La falta de trabajadores condujo al abandono de la servidumbre en muchas otras partes de Europa y los salarios reales para la gran mayoría de la población crecieron hasta niveles desconocidos. Para muchos, la peste negra desembocó en una edad de oro de bienestar relativo. No replicaba ninguna campana, y nadie lloraba sin importar cuál era su pérdida, porque casi todo el mundo esperaba la muerte. Y la gente decía y creía, este es el fin del mundo. Agnolo di Dura, llamado el Gordo, que era un recaudador de impuestos de Siena en el año 1348. Había enterrado a sus 5 hijos con sus propias manos. Ante el horror casi inimaginable de la peste negra, la gente recurrió a todo tipo de remedios desesperados. La enfermedad se atribuía habitualmente al aire corrompido, de manera que las puertas y las ventanas se mantenían cerradas, se quemaban sustancias aromáticas, y todos los que se atrevían a salir llevaban esponjas empapadas en vinagre. Algunos acusaban al suministro de agua que, según ellos, debía estar contaminados por arañas, ranas y lagartos, encarnaciones de la tierra, la suciedad y el diablo, o incluso con la carne del basilisco, una serpiente mitológica que podía matar a un hombre con una simple mirada. Por todas partes se buscaban chivos expiatorios, los leprosos, los ricos, los pobres, el clero, y los más populares fueron los judíos, que fueron objeto de persecuciones muy extendidas. Evitar una vida impura y purgar pecados ocultos se convirtió en una obsesión, y estallidos masivos de flagelantes barrieron Alemania, los Países Bajos y Francia. Los flagelantes, que evitaban la compañía de mujeres, tomaron nombres como los portadores de la cruz, los hermanos flagelantes y los hermanos de la cruz, y en sus sesiones ritualizadas y sangrientas buscaban purgar no solo sus propios pecados, sino cargar con los pecados del mundo y así evitar la plaga y la aniquilación completa de la humanidad. Los flagelantes consiguieron una gran aprobación popular y al principio fueron tolerados o incluso animados por las autoridades eclesiásticas y seculares. Sin embargo, cuando apareció que los flagelantes amenazaban el orden establecido, fueron condenados con rotundidad, y en octubre del año 1349, el Papa Clemente IV publicó una bula para su suspensión. Y pues, en síntesis, recordemos que uno de los grupos más perseguidos eran los judíos, y pues fueron muy seguidos porque difícilmente se enfermaban, y eso era que ellos tomaban un baño más seguido que la gente común, la gente del pueblo. Ellos se bañaban más seguido, y entonces las pulgas que pudieran haber tenido y que se pudieran haber contagiado por eso, pues las evitaban, y las mismas personas pensaban que ellos tenían pacto con el demonio, y por eso era por lo que no morían tan fácilmente. La pandemia trajo consigo una forma nueva de cuestionar esa autoridad que existía. Vamos a hacer esta pequeña pausa y pues continuamos con nuestra cronología de hechos. ¿Les parece bien?